El día 22 de diciembre, como todas esas mañanas, yo había salido antes del amanecer con Eduardo Strauch a sintonizar la radio minúscula, con la esperanza de encontrar alguna noticia de la travesía de Nando y Roberto. El momento era muy preocupante porque ya habían transcurrido 10 días. De pronto, mi cuerpo se estremece cuando escucho que habían aparecido 2 uruguayos que venían de un avión que había caído en las montañas. Con Eduardo evaluamos si podía haber otro avión, otros 2 uruguayos, otras montañas. Pero como no hacían más que repetir esa sola frase, consideramos que todavía no era prudente dar la noticia a los que todavía dormitaban en el fuselaje. Otra frustración a esa altura podía ser fatal. Hasta que de repente ocurre otra de esas coincidencias inverosímiles e inexplicables. Tras la noticia, buscando afanosamente la confirmación en otra emisora, sintonizamos una radio donde estaban emitiendo el Ave María de Gounod. No sé por qué apareció ese Ave María en ese preciso momento en la radio que lograba sintonizar tan pocas frecuencias interrumpidas por la estática. Pero Eduardo lo interpretó sin margen a dudas. Eran Nando y Roberto, los 2 uruguayos que habían arribado a la vida eran Nando y Roberto. Así relataba Daniel Fernández Strauch en el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, el momento en que se enteraba que aquella tragedia que había durado 71 días, su tragedia, se convertía en otra cosa, se convertía en el milagro de los Andes. 16 de los 45 pasajeros que viajaban en aquel avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló contra la cordillera habían logrado sobrevivir contra todos los pronósticos posibles. Esta mañana les proponemos volver a recordar qué pasaba hace exactamente 40 años. Cómo fueron aquellos primeros días posteriores al regreso a la vida y cómo se organizó la conferencia de prensa que poco después de Navidad se llevó a cabo en el Colegio Estela Maris de Carrasco, donde los sobrevivientes de los Andes revelaron los detalles de su epopeya. Para eso vamos a conversar con 2 de ellos, aquí en estudios, recibiendo a Roberto Canessa, que tenía 19 años cuando ocurrió el accidente. En ese entonces cursaba el 2º año de la Facultad de Medicina y era jugador de rugby del Old Christians. Roberto, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Y por teléfono nos acompaña Daniel Fernández Strauch. Tenía 26 años cuando ocurrió el accidente, era el mayor dentro del grupo de jóvenes, no pertenecía al equipo de rugby, sino que había viajado invitado por uno de sus primos. De hecho, viajó con 3 de ellos, Eduardo y Adolfo Strauch y Daniel Shaw. Daniel, buen día, bienvenido también. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Y también nos interesa hablar con 2 conocidos de nuestra audiencia, Conrado Hughes y Antonio Mercader. Buen día, Connie. Buenos días, Emiliano, Romina, Roberto, Daniel, audiencia. Buen día, Antonio. Buen día a todos. ¿Por qué los convocamos a ellos 2? Porque ambos trabajaron mucho en la organización de aquella conferencia de prensa que se realizó al regreso de los sobrevivientes a Montevideo y más tarde en la preparación del libro Viven, escrito por Piers Paul Reed en base a las entrevistas que mantuvo el autor justamente con los muchachos que habían vuelto de la montaña. Enseguida comenzamos ese diálogo. El 21 de diciembre de 1972, después de una travesía que Roberto Canessa y Fernando Parrado realizaron caminando durante 10 días por las montañas, Parrado se encuentra con el arriero chileno Sergio Catalán. Ahí comienza la historia de la que hoy queremos conversar con ustedes. Roberto, ¿cuáles fueron tus sentimientos cuando te tocó interactuar con aquellas personas que querían conocer qué había pasado en la montaña, cómo habían sobrevivido? Personas para ustedes completamente desconocidas. Bueno, primero creo que en esta historia no está suficientemente enfatizada lo que fue
la caminata de los 10 días cruzando la cordillera de los Andes. Nadie tiene idea lo que pasamos con Nando. Nadie tiene idea lo duro que es la cordillera, cómo sopla el viento, cómo te resbalás en la nieve, cómo te caes, cómo te empapás, la incertidumbre que tenés de dónde no estar. Cuando nos tocó subir con Tintín, que no llegábamos nunca a la cima, que decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? Qué terrible que es esto, cómo me acordaba yo cuando Gustavo Servino lo agarró esa noche de niebla, se le aflojaron los dientes, quedó ciego. Es decir, nadie tiene idea lo que nos tocó vivir con Nando para cruzar la cordillera. No tenían además el equipamiento necesario. Habíamos perdido 30 kilos, estábamos a 5.000 metros, caminábamos 33 pasos en honor a los 33 orientales para no aflojar, y sentías que el corazón se te salía literalmente de la boca y veías los aludes alrededor y caer esa nieve y te sentías una pulga ridícula en lo gigantesco de la cordillera de los Andes. La gente no tiene idea lo que es la cordillera de los Andes. Y muerto de cansado, Nando avanzaba un poco, y cuando yo lo alcanzaba y quería descansar, me decía, vamos músculo, vamos a darles un poquito más. Yo creo que en esta historia la caminata está olvidada. Está olvidada, y yo invité a mucha gente a que nos acompañara, y he escuchado cosas absurdas. El otro día alguien me decía, no, pues tiene razón Carlitos Páez, mucho más difícil era quedarse en el fuselaje con esa incertidumbre de si te vas a morir o no. Lo llamé a Carlitos y le digo, gordo, no seas sinvergüenza, ¿por qué no viniste a caminar conmigo? ¿Por qué no viniste a acompañarme? Entonces, esta historia se ha deformado para todos lados. Ahora resulta que los Strauch eran los ideólogos que sabían. ¿Por qué no vinieron a caminar conmigo? ¿Por qué no a acompañarme? Claro, yo tenía un entrenamiento impresionante, 19 años, Nando tampoco fumaba, tampoco nada, pero ¿sabe lo que era salir del fuselaje a treparte los Andes? Nadie lo sabe, y yo, tantos años después, me calienta que no sepan que acá salimos caminando nosotros de la cordillera para decirle estamos vivos a la gente. Que cada cual dio lo que pudo, es verdad, que cada cual se hinchó lo que pudo, pero Daniel, que estaba ahí en la cordillera, que diga lo que era vivir en los Andes y estar en ese lugar. Daniel, ya que estás allí, te podría preguntar cómo fue el momento en que vieron llegar el helicóptero, ese helicóptero que venía finalmente a rescatarlos. Sí, lo que dice Roberto es una gran verdad, ¿no? Porque nosotros siempre lo tuvimos muy en claro, que dependíamos 100% de ellos. Habían en el grupo algunos que quizás pudieran haber pensado en un plan B, pero si ellos no llegaban, evidentemente no íbamos a llegar ninguno de nosotros. El tema nuestro ahí en el fuselaje era mantener el espíritu alto de los que estaban más débiles y que evidentemente se iban a morir en pocos días. Caso de Roy Harley o de Cochinciarte, o bueno, 6 o 7 de los que estaban ahí ya venían muy mal. Pero sí, el reconocimiento total de lo que es caminar esa cordillera. Yo no hubiera podido caminar, evidentemente. Yo tenía 26 años, yo me consideraba un viejo ya, es decir, era un fumador, no hacía deporte, y no hubiera podido salir caminando por donde salieron ellos, eso es evidente. Y bueno, y le reconozco a Roberto que se ha deformado y se ha transformado en la cordillera del fuselaje y no en la otra. Esos 10 días son memorables. ¿El momento de la llegada de los helicópteros? El momento de la llegada de los helicópteros, bueno, ahí ya los estábamos esperando, digo, nosotros después que tuvimos que la tuve yo, porque yo era el que salía todas las mañanas a escuchar la radio, cuando tuve la confirmación de que eran ellos, bueno, la gran alegría y esperar los helicópteros, que demoraron una eternidad, porque esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo hicieron para que transcurrieran esas horas hasta el momento en que finalmente aparecieron los helicópteros? Sí, pero ya en ese momento, yo escuchaba la radio, la radio de ustedes, El Espectador, todas las mañanas, que eso es una cosa impresionante, ¿no? Que en el medio de la montaña, con esa radio chiquitita, escuchar el informativo del Espectador, de las 7:30 hasta las 8 menos 10, donde me hacían interferencia los radioaficionados. Y ese día fue al revés. Ese día puse la radio y tuve una interferencia, no de radioaficionados, sino que una interferencia estática que me hacía un ruido y no la quería cambiar la emisora. Y al final, bueno, la ansiedad me hizo cambiar, y ahí es donde me encuentro con esa Ave María, que lo miro a Eduardo y Eduardo me dice, esta es la señal. Yo la noticia de los que estaban adentro del fuselaje se las dijo en el Ave María, no, fue la confirmación que supusimos que era.
¿Y cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? ¿Creían que eso era posible? ¿Cómo manejaron la ansiedad? Todos ahí empezaron a festejar y bueno, y después yo salí de vuelta y ahí empecé a escuchar ya radios chilenas que ya estaban dando la noticia de que los helicópteros estaban prontos para salir y bueno, la confirmación de los nombres y de Nando y Roberto, y ahí ya teníamos la certeza total. Y sabíamos que lo que estaba pasando con los helicópteros, que no podían salir porque había mucha niebla y el tiempo estaba feo. Y entonces esa espera fue brutal, fueron como 4 horas sentados esperando, digo. Pero bueno, cuando sentimos el ruido, digo, porque en esa inmensidad el ruido de los helicópteros se siente desde lejísimos y que se iba arrimando cada vez más y que después nos aparecen desde abajo esos 2 helicópteros, bueno, ese fue el fin de la espera. Mientras tanto, ¿qué pasaba aquí en Montevideo? Connie, tú habías sido compañero de 3 de los pasajeros del avión que se estrelló en la montaña. Claro, sí, yo había sido 3 de mi clase, en realidad, compañeros de cuadro, de juego, de diversión y de colegio, de todos los 26 de exalumnos, porque realmente yo, como además somos 5 hermanos, los que, digamos, Roberto era íntimo amigo de mi hermano Fernando, o Fito Strauch de mi hermano Juan, y por supuesto Gustavo Servino de la clase, y Roy Harley de la clase de mi hermano Román. Además integrabas la directiva del club de rugby, del All Christians. ¿Cómo recibiste la noticia de la aparición de los sobrevivientes, la confirmación de que, bueno, algunos estaban con vida y otros habían quedado en la montaña? Y yo lo único que recuerdo es el momento, es esas cosas como cuando dices, ¿dónde estabas tú en el día del acto de octubre del 84, de octubre del 83 en el obelisco? ¿Dónde estabas el día que se cayeron las torres? Yo sé dónde estaba, yo estaba en mi casa con mis compañeros del Movimiento Universitario Nacionalista de Ciencias Económicas, porque teníamos el asado de fin de año, habíamos tenido elecciones universitarias, preparando elecciones universitarias, estábamos preparando un congreso, y escuchamos en la radio, tipo a las 11:30 de la noche, las primeras noticias, porque alguien vino y dijo, mirá que están dando una cosa por la radio, y bueno, y ahí apareció, y bueno, como dice Laurita, la mujer de Roberto, a ella la mandaron a dormir, le dio una pastillita y a las 2 de la mañana la despertaron porque de verdad estaba la confirmación. Y después lo que fue el día siguiente, yo no estuve sentado en la vereda esperando la lista, pero sí recuerdo a Carlos Páez leyendo y fue realmente una cosa impresionante de la que no me olvido nunca más. Antonio Mercader, tú no tenías relación con el Colegio Estela Maris ni tampoco con el All Christians. No, mi relación... ¿Conocías a alguno de los pasajeros del avión? Sí, era compañero de estudios y amigo de la Facultad de Derecho, se llama la carrera, y estábamos en una práctica forense con Gastón Costemale, pobre, que fue de los que murió en el momento del accidente, es decir, cuando se desprende la cola del avión, allí murió Gastón. Eras periodista en La Mañana y El Diario, y ese punto de vista es muy interesante tenerlo en este momento. ¿Cómo fueron aquellas primeras horas después de la confirmación? Bueno, fue un caos, ¿no? Fue un caos. Para el diario de la noche era, por supuesto, una gran noticia, ¿no? Una noticia importantísima, y enseguida lo que se pensó fue mandar gente a Chile, y después, bueno, los temas de la confirmación de la noticia y la expectativa general que se iba creando en los medios de todo el mundo y que rebotaba en La Mañana y El Diario, porque ¿qué pasaba? Medios del exterior, diarios del exterior, cadenas de radio, de televisión, se comunicaban con los medios de Uruguay para tener más información, con cosas absolutamente, yo diría, absurdas. Por ejemplo, nos preguntaban dónde quedaba exactamente Uruguay, cuántos habitantes tenía, qué era Uruguay. Yo digo, para algunos países, imaginemos países de Asia o de África, era la primera noticia sobre Uruguay en muchos años, o quizás la primera en la historia, ¿no? A medida que los sobrevivientes iban llegando a Santiago, la prensa comenzaba a comunicarse con ellos a la distancia incluso. Ese era el caso, por ejemplo, de Radio El Espectador. La mayoría de ellos están acá. ¿Están con usted allí en la pieza mismo? Hola. ¿Hola? ¿Están allí mismo en la pieza con usted? No, en la pieza no, están en sus dormitorios. ¿Están en sus dormitorios? ¿Sería posible traerlos hasta su teléfono? Mientras yo converso con usted, si alguno de sus familiares los puede acercar a ellos, queremos hacer una nota con todos. Aquí hay algunos familiares de ustedes. Están los familiares de Algorta, de José Pedro Algorta. Roberto, ¿cómo fueron aquellas primeras comunicaciones con los periodistas? Bueno, lo primero era que habíamos salido por nosotros mismos, realmente como grupo de amigos, mandarles a los 14 el fuselaje, los helicópteros, era una fascinación. Nosotros teníamos una conciencia
de grupo, de cuerpo entre todos. Estábamos todos flacos, todos abrazados, todos peludos. Cuando Javier Metol me abraza el 11 de diciembre y me dice, Roberto, yo sé que vos vas a llegar. ¿Cómo no vas a llegar? Mirá la polenta que tenés. Y con esos ojos azules, y cuando Carlitos le da el zapatito a Nando y le dice, Nando, cuando sean par de vuelta, cuando se junten estos zapatos, vamos a estar salvos. O sea que nosotros teníamos una sensación personal de grupo, de poderles hacerlo con nosotros mismos. Inclusive hay cosas increíbles. Evidentemente estábamos en un trance, en una sociedad diferente, que decían, bueno, si viene un helicóptero, ¿qué hacemos? Digo, vamos a esperar que se golpeen a la puerta, que se acerquen. Y si te ofrecen cigarros, no, yo solo fumo de los míos. Teníamos un orgullo de grupo en esa miseria, en esa mugre, en ese hacinamiento que vivíamos en la montaña. Era parecido a la gente cuando está presa, viste, que te dice, no sabes el ratoncito que ve de mañana, que te dice, el equilibrio del hombre que se reequilibra es impresionante. Y Gusser vino que le decía, mirá, que este era Turcati y este es Daniel Masponce, le decía, y el tipo que venía afuera decía, pero ¿qué tiene que ver? Esto es un montón de huesos. No es un montón de huesos, este es mi amigo que está acá, ¿no? Entonces hay toda una sociedad a la nieve, como magistralmente Pablo Bierzi capta, que tiene que juntarse con la sociedad del mundo civilizado. Y a mí cuando Laurita se me tira y me abraza con todo ese perfume, todo ese pelo y toda esa humanidad, yo que era un esqueleto, Coche que cuando Soledad lo va a abrazar y le toca la cabeza, se le había separado la mollera como un bebé. Coche pesaba 47 kilos, era un tipo de 90 kilos, entonces es muy difícil entender lo que éramos nosotros. ¿Y cómo hacían para contestar preguntas de los periodistas? No teníamos ningún problema en contestar las preguntas, porque era como que venía una maraña de afuera gigantesca que a nosotros nos importaba. A mí me importaba en mi casa, me importaba ir a tocarle el timbre a Raquel Noguera y decir, mirá, Arturo se murió, te dejó esta carta, Gusser vino, la tiene. Vivíamos en ese micromundo, pero sólido como un hierro. ¿Habían pensado cómo iban a hacer para contar la historia de lo que había ocurrido? ¿Habían pactado algún tipo de historia oficial, digamos, para ser relatada? Yo tenía que ir a tocar el timbre a la casa y a explicar lo que nos había pasado, que iba a ser muy difícil que nos entendieran. Y después el mundo nos había decretado muertos, así que ¿qué iba a jugarnos al mundo si nos habían matado? Habían decretado, esta persona no está aquí. ¿Qué sos vos para decir? ¿Qué me importa a vos qué te parece si me comían los muertos, si está bien o está mal? ¿A mí qué me hace eso? Yo sé lo que hice, sé lo que es mi conciencia y sé que es la única oportunidad que tenía y sé que si me hubiera muerto, el mejor homenaje que podía hacer era en ese proyecto de vida que hubiera un pedazo mío. Estaba claro que el desafío más duro que tenían por delante era explicar qué habían comido para sobrevivir. Esta grabación que vamos a escuchar es un ejemplo de las dificultades que pasaron en aquellas primeras horas. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre el tema, no contestar. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racionada a muerte. Los demás comían poquísimo y no había casi comida. Ese es Roberto, ¿eh? Claro. Ese es Roberto. Es una pregunta que a mí me pareció que estaba tocando mi intimidad. Contame la luna de miel, ¿cómo fue la relación con tu mujer? ¿Qué ropa le sacaste primero? ¿Qué parte del cuerpo le tocaste? Nosotros éramos un grupo de gente que teníamos esa intimidad, ese grupo, y este señor de afuera, así de la nada, viene a preguntarme, ¿no? Entonces, nos sentimos totalmente invadidos de esa pregunta que me arropa, que evidentemente, si en ese momento hubiéramos lanzado la noticia al mundo, hubiera explotado todo, porque en esta historia, lo importante no es que tuvimos que usar los muertos, lo importante es que sobrevivimos, porque cuando estábamos ahí, y viene de la BBC de Londres a los Maitenes, dice, es increíble que estén vivos, nadie sabía nada de todo eso de la historia. Es impresionante como la Estrella de los Andes, el mundo quiere imponerle el corset de sus conceptos y sus dogmas en lugar de enriquecerse de cómo fue realmente este comportamiento consumo. No, pues lo más importante para ustedes era eso. No era lo más importante. Lo más importante era sentir que sentías tu casa y que decías, mamá, voy a volver, y decirle a Laurita, mi novia, no me esperes más, búscate a otro. Eso es lo que estaba, el motor de la cordillera. Daniel, ¿tú habías pensado cómo ibas a explicar esta parte de la historia? No, yo no había pensado nada, pienso exactamente igual que Roberto, ese tema fue lo que hizo explotar nuestra historia, pero para mí eso era una cosa más de las que habíamos pasado ahí adentro, o sea que ya a mí no se me planteó nunca, mira cómo sería la cosa. Te voy a contar algo de antes para que veas lo que era ese grupo. Cuando yo escucho en la radio 4 días antes de que ellos lleguen
de que unos helicópteros habían visto una cruz que nosotros teníamos al costado del avión, que la hacíamos todos los días, a ver de qué se trataba. Y yo les doy la noticia de que habían visto una cruz y después sentimos los helicópteros, que nunca los llegamos a ver, y después los helicópteros se fueron, y al otro día ustedes dan la noticia de que era una cruz meteorológica que medía la cantidad de nieve que iba a haber en la cantidad de agua que iba a haber en los deshielos. ¿Cuál fue la explicación? Menos mal que no nos vieron esos helicópteros, porque estos tipos hace 7 días que están caminando y si ahora vienen los helicópteros se van a llevar ellos lo que les corresponde a Nando y a Roberto. Digo, ese fue el consuelo que tuvimos, o sea que ese grupo dijo, la vamos a hacer por nosotros y la hicimos por nosotros, y que nos cortaran la historia al final era realmente muy triste. Y con respecto a la pregunta tuya de cuando yo fui el primero que vine a Montevideo, yo esa noche tuve una conversación con el espectador que me hizo una nota en el hospital de San Fernando y les pedí que se conectaran con mi familia y se iban a ir todos para Chile al otro día y les dije no se vayan, que yo estoy lo más bien y me voy yo para Montevideo. Sí. Cuando llegué a Montevideo, fuiste el primero que volvió, llegaste precisamente el 24 de diciembre, hace hoy 40 años. Porque digo, estuvo apoyando en casa de que no tuviera prensa, que tuviera familia y amigos, pero sí, yo me recibí todas esas preguntas. ¿Cómo fue? ¿Por qué resolviste volverte solo? ¿Por qué te viniste primero? ¿Verdad? ¿Por qué te volviste primero tú? Y yo me volví primero, porque yo me sentía que estaba bien y me parecía absurdo hacer viajar a todos hacia Chile, digo, cuando yo me podía volver. Nosotros éramos 3 primos. Y la probabilidad que en 16 los 3 estuviéramos vivos era muy baja y entonces se tiró una monedita y le tocó al padre de Eduardo ir a Chile y cuando estuvo la confirmación de la lista yo tuve esa llamada por teléfono donde le dije no se vengan que yo me voy mañana. O sea que yo me vine para Montevideo el 24 en el avión, conmigo venía François, pero François lo traía medio dopado atrás, o sea que yo no lo vi en todo el viaje. ¿Y cómo fue aquella Nochebuena? Ahí me di cuenta de lo que era el tema prensa y sobre todo en mi casa. Te preguntaba, ¿cómo pasaste aquella Nochebuena? ¿Qué? ¿Cómo pasaste aquella Nochebuena? Sí, era una de las cosas que yo decía para mantenerle el espíritu alto, decir, quédense tranquilos que yo la Navidad la voy a pasar en mi casa y la pasé al final. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, no te escucho. Tenemos algún problema con la comunicación. Sí. No, la pregunta es ¿cómo fue aquella Nochebuena? No fue una Nochebuena cualquiera. No, fue una Nochebuena diferente, evidentemente. Digo, pero en mi casa me estaban esperando. Digo, eso, la Sociedad de la Nieve lo plasma bastante bien o sea, ahí yo pensé que ahí se cerraba el libro y empezaba nuevamente la vida. Digo, la meta era volver y reencontrarme con mi familia y se había cumplido. Pero lamentablemente no fue así. ¿Qué quiere decir que lamentablemente no fue así? No, porque la historia siguió, no seguían haciendo preguntas, yo pensaba, después vino el libro Viven y dijimos, acá está la verdad y acá se terminó todo y tampoco fue así, digo, nos siguieron haciendo preguntas permanentemente y ya han pasado 40 años y la historia sigue latente y ustedes ahora nos están haciendo una nota y yo pienso, desgracias hay todos los días y ahora con los medios de comunicación que tenemos, nos enteramos al instante y si en cambio todas van pasando y esta va quedando, esta quedó por algo y esta está, la gente que ahora nos pregunta y que va a las charlas nuestras, es gente que no había nacido cuando sucedieron los hechos y o sea que se va pasando de generación en generación y sigue importándole a todo el mundo. Roberto, ¿y ustedes que se quedaron en esas primeras horas, en esos primeros días en Chile, cómo pasaron la Nochebuena? Muy bien, espectacular. Enseguida nos llegaron los apoyos de la comunidad de Lol Cristian. Nosotros pertenecemos a un grupo de gente maravillosa, con el ejemplo de esos curas de 24 años que vinieron de la pobreza de Irlanda a enseñarnos del estoicismo, con esos curas que los padres no sabían dónde ir y iban a brother, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser una misa? Y los brothers nos decían, pero ¿yo qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Y allá en Chile la gente en la calle nos cantaba cantos de Navidad
Navidad, los niños nos abrazaban, la gente venía a abrazarnos emocionados, todo Chile de fiesta en esa Navidad. Era un momento durísimo para Chile, que estaba en la época de Allende, y esa noticia de Navidad yo creo que fue como abrir una ventana de aire fresco, de emoción, de todo. En el hotel el Sheraton de Santiago, que yo creo que los carritos estaban al rojo vivo, las ruedas de todo el tiempo desesperados de hambre, de comer, la gente que veía que el triunfo de la vida estaba, que había que tener esperanza, que en ese momento arranca lo que es la mística de los Andes, de todos esos grupos humanos que en estos momentos están, y en ese momento pasaban mal, y se acercaban a darnos lo mejor de sí, cada cual, yo qué sé, uno que era un pescadero te ofrecía un pescado, te ofrecía un pedazo de pan, te daban todo, porque la gente necesita de estas historias espectaculares. Es lo que dice Connie, dice, lo de los Andes me hace decir a mí, ¿sabes dónde estaba yo? Estaba sentado en la cocina con mi madre. ¿Cómo? Yo también soy parte de esa historia. La gente se sube a las historias de vida y de entusiasmo porque la gente quiere ser feliz, quiere salir adelante, quiere tener mística, quiere salir de ese materialismo desenfrenado que nos preocupa. Entonces, esa es la historia que la gente necesitaba para saber que Dios existe y que hay que tener esperanza. Hay muchos mensajes de los oyentes, pero por ejemplo, Romina, podemos leerle a Roberto que aparecía casi al principio, ¿no? A raíz de ese planteo fuerte que hizo Roberto. Sí, decía un oyente, qué lástima que después de un milagro de Dios se reprochen cosas entre ellos. Brevemente, Roberto, tu respuesta. Y bueno, que esta es una historia de personas comunes y corrientes que, enfrentados a una situación terrible, logramos un resultado extraordinario. Y que no nos podemos pelear porque somos de los Andes. Yo creo que justamente tiene que ser humana esta parte, ¿no? Vas a dejar de pelearte con tu cuñada porque es Navidad. No, yo creo que tenemos que humanizar esta historia, y la manera de abrazarlo a Daniel y decirle que lo quiero mucho en este momento duro de su vida es diciéndole las cosas. O a Carlito, ¿cómo le voy a llamar a Carlito y decir, vos gordo, callate la boca, a ver que va a la conferencia? Entonces, esto es lo bueno de esta historia, que son personas comunes y corrientes, que se pelean, que se discuten, que se enojan, que todas esas cosas, pero que hay un final común y hay un sacrificarse entre todos porque queremos salir, queremos sobrevivir y quiero abrazar a mi familia, ¿entendés? Es impresionante, les cuento a los oyentes, es impresionante ver a Connie, que está sentado al lado de Roberto, a cada rato, según lo que dice Roberto, se emociona mucho, hasta lagrimea yendo para atrás en el tiempo. El 28 de diciembre de 1972, los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que todavía estaban en Chile, llegan a Uruguay. Son recibidos como héroes por una multitud que los espera en el aeropuerto de Carrasco. Desde allí, escoltados por una larga caravana, se trasladan hasta el Colegio Stella Maris, donde brindarían una conferencia de prensa. El único que habla en esa ocasión es Alfredo Pancho Delgado. Su mensaje resulta absolutamente impactante. La cordillera, uno se levanta de mañana y mira para los costados, esos picos nevados impresionantes, el silencio de la cordillera. Es majestuoso, sensacional, todas las palabras, es una cosa que aterra y que uno se siente solo frente al mundo, y les puedo asegurar que Dios está ahí. Todo lo experimentamos dentro de nuestro, porque nosotros no éramos unos muchachos de una fe de comer rosario y cosas por el estilo, en cuanto a la parte ritual, pero teníamos nuestra base religiosa. Pero uno ahí lo siente a Dios, y siente sobre todo lo que se llama la mano de Dios, y la interpreta. Nosotros llegó el momento en cual todas las provisiones o las cosas que teníamos a mano, después de lo que nos habíamos recuperado anímicamente para salir en la expedición y todo ese tipo de cosas, a los 6 días viene la luz y nos mata a nuestros mejores compañeros. Los compañeros que han muerto, todos, yo creo que, creemos nosotros, que Dios los llevó porque eran los mejores. Porque cada uno, en su momento, cuando murió, nos dejó a todos una enseñanza, un ejemplo de valor, de formación. De todo lo que se le pueda decir, yo creo que decirlo con palabras es achicarle la dimensión a todo aquello. Nosotros lo llevamos cada uno dentro de nuestro corazón. Y si de mencionar nombres y hechos concretos de valor, de entereza, sería achicar todo eso. Así que prefiero no mencionarlo, pero
quiero dejarlo claro. Entonces llegó ese momento en el cual ya no teníamos alimentos ni cosas por el estilo. Y nosotros pensamos, si Jesús en la última cena repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Y fue una entrega a cada uno. Nosotros no queremos que esto, que es para nosotros una cosa íntima, sea ni manoseada ni tocada, cosas por el estilo. Nosotros en países extranjeros tratamos de hablar esto con la altura mayor posible. A ustedes que son nuestro propio país, se lo decimos como debe ser, pero debe ser interpretado y tomado en su real dimensión. Y tienen que pensar en todo lo grande que fueron aquellos muchachos. Connie, ¿cómo se organizó desde Uruguay aquella conferencia de prensa? Bueno, nosotros tuvimos una charla telefónica con Jorge Servino, el papá de Gustavo, que estaban en el hotel en Santiago, y ya teníamos información de prensa. Daniel Fernández había tenido unas entrevistas, una rueda de prensa, y por lo tanto teníamos información. Entonces simplemente quisimos chequear. Él nos dijo la información, le contamos la información que había acá. Él nos dijo, es así, manéjenlo con prudencia, pero se va a hablar todo. Entonces yo recurrí al auxilio de Manino, porque yo estudiaba con su señora, y entonces le dije, Manino, necesitamos que nos des una mano, porque esto lo que tenemos que hacer es, los brothers nos van a prestar el colegio y tenemos que hacerlo de la manera más profesional posible. Vamos a entendernos. Manino era experiente porque tenía 28 años, yo tenía 25, Adolfo Yeltsin, mi amigo y compañero de la vida, también tenía 25, y Daniel Juan, el presidente del club, tenía 21. Y bueno, y hablamos con los brothers y arreglamos el colegio, y la onda puso, mi papá era el abogado, puso el ómnibus para que los muchachos los levantaran directamente en el aeropuerto desde la pista, o sea que no hubiera interferencia, y vinieron por Avenida Italia y llegaron al colegio y entraron por un lugar que ahora es imposible que la gente entienda, pero había una entradita de piso de hormigón lustrado que tenía unos palitos al costado y llegaba al pie de la escalera que llevaba a los vestuarios, y bueno, por ahí subieron. Mientras nosotros tratábamos de organizar, recuerdo perfectamente, ahí conocí a Never Araujo, que hoy es mi amigo, y estaba con una torre que había puesto Canal 12, por supuesto en el techo del gimnasio estaban las torres de microondas de todos los canales, y había cientos de tipos que nosotros no sabíamos quién eran, pero que habían acreditado es una manera de decir, habían exhibido que el tipo era japonés y venía de un diario de Tokio, y el otro que era de la BBC de Londres, porque acreditar, lo que se dice acreditar, nosotros no teníamos ni experiencia, ni conocimiento, ni nada para acreditar. Y bueno, y entraron pusimos la mesa, se sentó Daniel en el centro, y se sentaron estos flacos barbudos, y bueno, por supuesto estaban los familiares, los compañeros de clase, los amigos, el gimnasio lleno, yo calculo que había 450, 500 personas, por eso se sienten los aplausos. El aplauso era una mezcla de alivio y seguridad de que eso era lo que había que decir. Antonio, ¿tú recuerdo de esa parte detrás del escenario? Sí, digo, realmente, bueno, fue Corey Hughes el que me llamó y me introdujo la historia, y el tema era qué hacer con esos cientos de periodistas que estaban llegando de todo el mundo, cómo organizar la conferencia de prensa, y sobre todo cómo evitar que la conferencia de prensa derivara en una serie de preguntas que, como decía magistralmente, emociona volverlo a escuchar a Pancho Delgado, ¿no? Sí, una elocuencia extraordinaria. Extraordinaria, y evitar de que aquello degenerara en una conferencia de prensa donde se preguntaran detalles y terminara haciendo algo espantoso, sobre todo porque estaba siendo transmitida en directo a todo el Uruguay. Ese es un pequeño detalle, pero era en directo, o sea que cualquier error o cualquier cosa que se dijera, la gente la iba
la iba a escuchar en forma inmediata. Y bueno, la organización de aquello fue por todo ese grupo fantástico de la directiva de LOL Christian, que integraba Connie, Daniel Juan, Adolfo Yelsi y otros, y todos alumnos, exalumnos, que ahí el colegio realmente demostró la disciplina y la unidad que tenía, porque ayudaron todos, ¿no? Los alumnos, los muchachos. Yo me acuerdo que fui el día antes y cómo los brothers, los hermanos, estaban preparando allí a los muchachos las cosas que tenían que hacer, cómo tenían que dirigir. Y bueno, era la conferencia de prensa, yo estaba en un costadito del escenario, tratábamos con Daniel Juan de ir organizando la cosa y quién iba hablando en el turno, pero realmente la actuación de los que hablaron, porque no fue solo Pancho Delgado. Claro, no fue solo él, sí. Y el momento culminante fue el de Pancho, fue absolutamente extraordinario, y ahí ese aplauso que recién se oyó fue el final de la conferencia de prensa, no hubo más preguntas. ¿Cómo salió esa comparación que terminaron utilizando, Roberto? ¿De dónde surgió la idea de comparar lo que ustedes debieron hacer para alimentarse con la última cena de Jesucristo? Bueno, eso era Javier Metol en los Andes, que decía, bueno, si en la última cena Jesucristo dijo eso, pero para mí no éramos ni Jesucristo ni la última cena. Cada cual lo asumió diferente. Cuando a mí dijeron eso, yo me acordé del ciclo de Krebs: prótidos, glúcidos y lípidos y grasas. No tenemos glucosa, pero abajo la cetoacidosis, o sea que el combustible era apropiado para el cuerpo. El problema era que mi amigo, y yo no le podía pedir permiso para invadirlo, para violarlo, para llegar a eso. Entonces, ese era mi problema. Y un día digo, pero si yo me estuviera muerto, qué mejor que usara mi cuerpo para ayudar a los demás. O sea que lo que estoy haciendo a él no es nada que no me haría a mí mismo. Y cada cual tuvo su punto, pero acá... Pero ¿así lo habían conversado en la propia cordillera? Claro, vamos a hacerlo para Marcelo Pérez, era terrible, era durísimo, era todo. Yo sabía que, además hay toda una parte teórica que podemos discutir mucho tiempo, pero hay una parte práctica. Cuando vos tenés que ir ahí y te sentís que te estás comiendo un muerto y que no tenés ganas de hacerlo, y que decís, ¿no será mejor morirme en lugar de llegar a esta parte salvaje y bestial de persona primitiva? ¿Y por qué me tengo que comer esto? ¿Y por qué esto que no me lo quiero tragar, que mi boca no se quiere abrir? Y ahí me acordé de mi vieja, que dijo, si a mí se me muere un hijo, yo no puedo seguir viviendo. Dije, para vos, mamá, yo me voy a comer esto, me voy a comer el avión, y me voy a comer las piedras, y me voy a caminar los Andes, y a mí me van a tener que matar de un palo, porque no voy a aflojar 1 centímetro, como no aflojó ninguno de los Sol Christian cuando llegamos. Y ahí estaba Sica Platero, que se había muerto el hermano, y estaban todos ahí. Connie recordaba recién cómo se enteró él de que había sobrevivientes. Yo me acuerdo perfectamente de esa conferencia de prensa. Yo tenía 14 años y me acuerdo de la familia reunida frente al televisor, un televisor blanco y negro, viendo aquella transmisión. Y me acuerdo que estábamos todos duros, en silencio, estremecidos. Y recuerdo el comentario que hizo mi padre en ese momento. Estaba entre sorprendido y maravillado de la comparación con la comunión. Qué bien, qué solución tan ingeniosa y sobria le encontraron. Palabras más, palabras menos fue lo que dijo, ¿no? Porque no era sencillo darle ese tono, ¿no? Y porque tu papá era un escritor, tenía la sensibilidad del que sabe escribir y describir. Entonces se apucha. Por eso yo ahora que escuchaba de vuelta a Pancho, digo, ¿qué lo peló? Pancho tenía 24 años y elaboró 3 minutos de discurso absolutamente coherentes, en donde no repite un concepto, va dando uno por uno y va llevando el razonamiento. Fue extraordinario. Daniel, ¿tú no participaste de esa conferencia de prensa? No, yo en ese momento ni siquiera pude ir a la conferencia de prensa, porque yo me fui el 26, me fui para afuera, para el campo, y quería venir a la conferencia de prensa y me dijeron que no, que era una locura, que me quedara en el campo. Y ¿Pudiste seguirla en vivo? La escuché por la radio. ¿Y cuáles fueron tus impresiones?
No, lo mismo que están diciendo ustedes, digo, me maravilló las palabras de Pancho, digo, porque era muy difícil decirlo en ese momento y bueno, y a mí me lo habían preguntado, pregúntenle a Connie que estaba en casa. Sí, yo estaba sentado en la escalera de 8 de octubre. Y me trajeron un telex, que era lo que había en aquel momento, para que lo leyera. Me acuerdo que me estaba haciendo una nota Never Araujo, que fue el primer periodista que entró a casa en vivo e indirecto, y me dan en un corte un telex para que lo lea y me preguntan, ¿es cierto esto? Y yo dije, bueno, no, ni lo confirmo ni lo desmiento, y dije, cuando vengan mis compañeros van a hacer una conferencia de prensa y ahí se va a contar todo. Y ya sabía que se nos venía eso y bueno, y en el corte ahí lo conversamos con Never y bueno, y quiero resaltar también la grandeza de ese periodista del Popular y la grandeza de Never, que tenía en la confirmación mía, digo, y no seguir resistiendo, y dejaron el tema ahí hasta que viniera la conferencia de prensa. Roberto. Sí, yo no quería venir a Montevideo, me quería quedar en Chile, estaba pasando ahora y todo, y vino Jorge Servino y me dijo, Roberto, vos tenés que volver. Vos no te das cuenta lo importante que es que ustedes estén todos juntos como grupo. La visión de Jorge era brutal y logró convencerme de que vos tenés que estar, porque además la caminata era lo que yo tenía que contar en esa conferencia de prensa, porque cada cual tenía su parte. Y Pancho es un tipo brillante, y si vos lo escuchás, él está en la cordillera mirando los picos y decidiendo qué hago. ¿Tomo este pedazo o no lo tomo? En una mística y un estado espiritual brutal, en esa cercanía de ese Dios que conocimos en los Andes, que era el mejor amigo que tenías, y entonces desde esa dimensión es que lo explica, por eso es que la gente lo entiende, y yo creo que en esta historia, en el momento que Daniel Juan, que tenía como decimos 21 años, que va a enfrentar el mundo, y lo agarra Jorge Servino, y le dice... Que además medía 1,90, y era un señor imponente y admirable. Y además se daba cuenta la dimensión, le dice, Daniel, no te puedo explicar con palabras, pero mirame a los ojos para ver si entendés lo que te quiero comunicar. Y Daniel lo mira y dice, sentí como que me hablaba un profeta. Y de ahí Jorge Servino, para la historia, siempre se llamó el profeta. Mensajes de los oyentes. Qué cantidad, ¿eh? ¿Cómo elegir? Por ejemplo, dice Álvaro del Cordón: las historias más fantásticas, conmovedoras, cuyo contenido se renueva en lo más hondo de cada uno cada día, pertenecen a gente común sometida a condiciones extremas y extraordinarias. Por eso les aseguro, sinceramente, dice el oyente, y aunque parezca que no tiene nada que ver, que muchos presos de la dictadura podemos entender y sentir, quizás como nadie, la peripecia de aquellos jóvenes en los Andes. Roberto, ¿cómo te suena esto? Y bueno, cuando estás en situaciones extremas, yo me acuerdo que un día Mujica le decía a Gustavo Servino que él sentía hablar a las hormigas cuando estaba metido dentro del pozo durante 10 años. Por eso digo que es un experimento de comportamiento humano. Cuando estás en lo peor, en lo más arrastrado, en lo más vil de la humanidad, los seres humanos somos todos iguales, ¿no? El asunto es que nosotros ahí no estábamos por culpa nuestra, no era una decisión nuestra. Nosotros no habíamos elegido a tomar las armas, habíamos elegido vivir. Continuamos en Perspectiva, estamos esta mañana con Roberto Canessa, con Daniel Fernández Strauch, con Conrado Hughes y Antonio Mercader, a 40 años del milagro de los Andes, o de la hazaña de los Andes, como ustedes prefieran llamarla. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me va a estar precisando y llover mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. Los uruguayos aún no hemos terminado de asumir la odisea de los Andes como la hazaña que fue. Nuestros 16 sobrevivientes
Son los protagonistas de una de las mayores aventuras humanas del siglo XX, aunque en Uruguay seguimos mirando su peripecia con recelo, prejuicios e indiferencia. Sobre todo con indiferencia. Ni uno solo de nuestros pensadores ha destinado un párrafo a analizar el episodio. No hay canción popular que los mencione. No existen como héroes ni pertenecen a épica alguna. El caso no habla bien de nosotros, de nuestra capacidad de extraer de esta historia sus aspectos aleccionantes. El coraje, la inteligencia, la solidaridad, el don de la organización, el ingenio, el sentido de grupo, la fe y un apasionado amor por la vida fueron las razones de su salvación. Esto es lo que explica el milagro de los Andes, y esto es lo que merece ser exaltado, especialmente ante las nuevas generaciones. ¿A quién pertenecen estas palabras? Antonio Mercader. Antonio Mercader, y fueron publicadas en diciembre de 1999 en el diario El Observador. Antonio, ¿todavía cargas con esa impresión o cambió tu opinión? No, para nada. En aquel momento habían pasado unos años y me parecía que el Uruguay había sumido en el olvido de la historia por una serie de razones, de diversas razones. Pero creo que el Uruguay sigue cometiendo una injusticia en el sentido de que tiene a estos 16 sobrevivientes, los 16 han seguido bien, están todos vivos, están todos bien. Creo que el país no ha sabido analizar ni extraer de esta historia sus valores positivos. Yo hace poco lo dije en la radio y lo vuelvo a repetir. Este país durante muchos años veneró a Obdulio Varela por aquella gesta de Maracaná, se había cargado la pelota bajo el brazo. Y yo dije, bueno, allí en los Andes, entre otras cosas, tenemos a uno de los sobrevivientes que cargó a un compañero en sus brazos y nadie lo recuerda, nadie menciona lo que fue esa gesta, lo que contaba Roberto, ¿no? La escalada de los Andes, los actos de solidaridad, de fraternidad que hubo entre ellos. Nadie los toma en cuenta en su país, bueno, quizás por aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero el tiempo llegará, el tiempo del reconocimiento llegará, y el reconocimiento que hay hoy en el mundo, bueno, es bastante elocuente por sí, ¿no? Roberto. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Lalo Larregui, que es del Partido Socialista de allá de, creo que 33, que nos trajo una canción desde el corazón. Nos han llegado algunas canciones, de algunas cosas que han hecho, y quiero que escuchen lo que dice Nando en ese momento, que perdió a la madre, perdió a la hermana, y está contento, y le manda un saludo al padre. Yo creo que ese es el espíritu de la Navidad. Si nos han pasado cosas terribles este año, y algunas maravillosas, y Nando apuesta a lo maravilloso. Nandito, en ese momento, 24 años, se murió el padre, los periodistas ahí acosándolo, y él le apuesta a la vida. Daniel, tú acabas de publicar este año un libro, otro de los libros que se han publicado a propósito de aquella gesta. En este caso el título es Regreso a la montaña, una guía de supervivencia espiritual. ¿Por qué ese libro? De algún modo es la necesidad de profundizar en la comunicación a propósito de hechos que ustedes también entienden que no están suficientemente asumidos. Sí, eso creo que es lo que pretendía hacer con ese libro. Se llama Regreso a la montaña, es mi regreso espiritual a la montaña, porque yo físicamente nunca más volví, y dije, bueno, se cumplen 40 años, creo que es momento de volver a la montaña y comparar lo que era aquello y lo que es esto donde estamos viviendo ahora. Y para decirle al mensaje que hubo que nos criticaba, porque lo criticaba Roberto porque decía cosas de los compañeros, yo reconozco, en la montaña tuvimos discrepancias como hay en cualquier grupo humano, pero pudimos vivir en comunión y logramos convertir ese desierto espantoso que era la cordillera en una fábrica de esperanza y de amistad. Y entonces eso es lo que el mensaje que hay, que cuando uno está peor también puede lograr ese tipo de cosas. ¿Estos 40 años que se cumplen en 2012, Roberto, marcan algún cambio en esta historia o en la divulgación y la comprensión de esta historia? Y sin lugar a dudas, anoche en casa, el 22, la fiesta de salir los sobrevivientes de los Andes, estaba Raquel Nicolich, estaba Bimba, que la madre de Diego Storm, invitamos a los Nicola también, y brindamos todos juntos, y estaba la hermana de Chavarren, y estábamos bailando juntos porque... A ver, para los oyentes, quizás no todos esos nombres suenan. ¿Qué particularidad tenía el hecho de que estuvieran ellos? Que fallecieron sus familiares en los Andes. ¿2 hijos?
Sí. 2 hijos y un hermano, ¿no? Y un hermano, inclusive Chavarra no iba al colegio, el Vasquito lo conocimos ahí en el avión. Te lo presentaron en el fuselaje, porque en Mendoza ni lo conociste. A mí la primera noche me abraza Cochinciarte, me estoy muriendo de frío, por favor abrazame, y ahí ya comenzó lo que fue lo de los Andes. Y ahora, 40 años después, me abrazo con la hermana del Vasquito, Raquel Nicolichi, que nos apoyó desde el primer momento. Estos muchachos hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, porque la gente nos veía como héroes, y éramos los más vulnerables que existíamos, no sabíamos qué íbamos a hacer, si la facultad estaba, si no estaba, dónde iban nuestras casas, no teníamos fuerza para nada, estábamos ahí en ese momento, y entonces la fiesta de ayer, de 40 años después, de estar junto con ellos, de admirar la grandeza desde su tristeza, venimos a dar un abrazo y decir, vamos a seguir juntos. Entonces, yo creo que estos 40 años, sin duda, marcan un hito. Soy abuelo, como decía Nando almorzando el 21 en casa, te das cuenta que estábamos con Sergio Catalán y me dice Nando, vos músculo, si nos hubieran dicho firmás por 10 años de vida, hubiéramos firmado con las 2 manos. Es que hubiéramos firmado por cadena perpetua, porque para nosotros en los Andes, cadena perpetua, un hotel de 5 estrellas, tenés donde comer, donde dormir, no tenés saludes, porque era lo mal que estábamos en ese lugar, agobiados por la muerte constantemente. Entonces, 40 años después, soy abuelo. Daniel, esta Nochebuena del año 2012, ¿para ti tendrá alguna connotación especial? Sí, evidentemente, es una pero estas son 40 años, digo, no sé la fecha, digo, si fueran 39 capaz que era lo mismo, digo, pero evidentemente es lo que dice Roberto, digo, es que salimos 16 y ahora somos 140 y bueno, yo lamentablemente este año no pude estar en la fiesta del 22, pero así como Roberto contaba de quienes estaban ahí en la Fundación Viven, tenemos a la hermana del Vasco en el consejo, y los Nicola, y estuvo el arquitecto Nicolich hasta que falleció, integrándolo también, digo, somos una gran familia, y bueno, y brindemos por todo eso que quedó y esos amigos nuevos que nos hicimos ahí. Connie, larga algo de eso que tenés atragantado ahí. No, yo simplemente lo tuiteaba ayer, cuando veía la nota anunciando lo de la radio, digo, entonces tenía 25 años, ahora con 65, y como dice Roberto, como abuelo, realmente estoy esperando poder tener un diálogo suficiente con mi nieto Juan Martín, que es el más grande, para un día contarle estas historias de su abuelo cuando era joven. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente, y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. ¿Cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. Roberto Canessa, doctor Roberto Canessa, hoy médico cardiólogo, especialista en ecocardiografía infantil. Daniel Fernández Strauch, ingeniero agrónomo. Gracias por acompañarnos con los testimonios, los recuerdos, los sentimientos esta mañana. No, gracias, espectador. La noche de Navidad es la noche ideal para celebrar todo esto, para ir a buscar lo espiritual. Ahora con Connie nos toca ser los veteranos, nuestros viejos ya no están. Y transmitir a los más jóvenes que no es en el alcohol y en el sexo y en la gula y en esas cosas que está la fuerza de la vida. Que cuando te pasa como estás en los Andes, que se te cae el avión, te das cuenta que es lo importante. Daniel, gracias, Sí, yo lo que les digo a los jóvenes y a todos es que se puede vivir sin nada, y nosotros lo probamos, pero que no se puede vivir sin amigos y sin esperanza, y que tengan esperanza que se puede. Y gracias a ustedes por la nota. Conrado Hughes, gracias. Antonio Mercader también. Los reencontramos a ustedes en alguna de las tertulias en los próximos días, ¿les parece? Será hasta entonces. Feliz Navidad para todos. Chao, Antonio. Chao, hasta pronto.